Hola a todos, mi nombre es Juan David y junto a Paula y a Tomás vamos a intentar darle respuesta a un asunto muy importante. Un asunto muy importante como lo es la protección del medio ambiente. La protección del medio ambiente se ha vuelto un asunto vital, no solo para algunos estados, sino a nivel internacional hay un esfuerzo conjunto para lograrlo. ¿Por qué? Esto se demuestra en algunos ejemplos como es la COP28, donde muchos de los países han comprometido a tener cero emisiones de carbono, o la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para América Latina. Es un compromiso internacional. El medio ambiente es de todos, ciertamente. Y con mis compañeros intentamos tratar cuatro ejes de discusión en este foro para poder ver acerca de este tema y qué saben las personas un poco. El primero es el concepto del buen vivir como alternativa para mitigar los efectos negativos del desarrollo convencional. El segundo, un tema muy controversial, que es el fracking y el uso del glifosato. El tercero resulta un tema que creo que muy pocas personas conocían, que era de los aguacates de sangre en México y los debates que se plantean un poco desde la bioética de estos. Y por último, vamos a hablar de la responsabilidad ambiental derivada de las afectaciones de los santuarios marinos en Latinoamérica, por la pesca ilegal. Sin más preámbulos, comencemos. El concepto de desarrollo convencional se toma del desarrollo económico. Esto lo han entendido autores como Olga Lucía Castillo en su texto La relación actual entre el desarrollo convencional y el desarrollo alternativo, algunas implicaciones, donde ha manifestado que esta se relaciona con las nociones generales de riqueza, progreso, evolución y crecimiento económico. Este contexto ya ha tenido su origen desde el emblemático y tan mencionado discurso del presidente estadounidense Truman en 1949, donde manifestó que era necesario promover una guía para las sociedades subdesarrolladas en aras de que éstas lograran el nivel de evolución que estaba logrando en ese momento Estados Unidos aspirando al desarrollo. En concordancia con lo anterior, Taina Ojeda, en la conferencia El desarrollo y las implicaciones en el mundo contemporáneo, ha expresado que este concepto ha partido de una construcción política que se ha ideado en Occidente y ha permeado las diferentes culturas del mundo, erigiéndose como la única alternativa y como la mejor a la que pueden aspirar los países que no cumplen con los criterios para considerarse desarrollados. Se manifiesta a través de esta red doctrinal que se ha enseñado de generación tras generación que se tiene que ir a ese lugar llamado desarrollo para poder vivir bien, lo que se hace dejando de lado saberes autóctonos, culturas, tradiciones, para avanzar por ese camino trazado por un determinado y pequeño número de países. En concordancia con lo anterior, se está planteando a partir de este modelo de desarrollo que el bien vivir es la forma en la que se consigue pues desarrollo, pero esta resulta ser insostenible, toda vez que ha generado desigualdad y pobreza. El idealismo de que la sociedad es meritocrática, porque este modelo de desarrollo lo plantea, es falso, ya que si lo fuera, no se concentraría la mayor parte de la riqueza mundial en un porcentaje minoritario. Esto ha sido entendido de igual forma por Geoffrey Sachs en el texto Desarrollo Convencional, Crítica y Alternativas, donde ha manifestado que el crecimiento económico se coloca como el motor del progreso humano, incentivando el aumento de la brecha de desigualdad, de la degradación medioambiental y la falta de consideración de las futuras generaciones. Es por todo esto que ha surgido la necesidad de acudir al concepto del buen vivir, que es un modelo de desarrollo alternativo, diferente, tal como lo ha esgrimido Alberto Costa en su texto El buen vivir como alternativa, donde ha marcado que este es una construcción proveniente de una larga búsqueda de alternativas de vida que han sido implementadas pues, principalmente por los pueblos originarios de andinos y amazónicos, aunque no exclusivamente, ya que pues estos han optado por vivir en armonía entre sí con la naturaleza, y han tenido posesión y son poseedores de una historia larga y de diferentes tradiciones que han sido dejadas de lado, no son muy conocidas y pues son marginadas. Este buen vivir tiene como meta, pues digamos que dejar de lado la idea del progreso derivado de una percepción productivista y de desarrollo en una dirección única, en una dirección únicamente lineal hacia el crecimiento económico. Es por esto que se ha planteado que se debe tener una descolonización del pensamiento y de superar la idea de desarrollo que ha sido implementada por parte de las potencias capitalistas acerca de pues, la necesidad de, cumplir con ciertos criterios que han sido impuestos por el FMI, por el Banco Mundial, en aras de que pues, un país pueda considerarse que ha evolucionado y es desarrollado. Se pone como eje desde el buen vivir la necesidad de construir relaciones armoniosas
entre la colectividad, los individuos que la conforman con la naturaleza. Esto parte de dejar esa lógica económica atrás, donde era necesario seguir construyendo, seguir adquiriendo más capital, para pasar a entender que pues, los intereses individualistas no son los únicos que deben ser tenidos en cuenta, en consideración que precisamente los recursos son limitados y que si no se hace algo en este momento para poder tener una mayor relación armoniosa y estable con la tierra, con el hábitat que nos rodea, probablemente no solamente le estaremos causando perjuicios negativos a las futuras generaciones, sino también a nosotros mismos en un futuro muy cercano. Esto lleva a comprender que pues, se tiene que partir de una economía solidaria, como parte de una sociedad plenamente democrática, donde no puede haber formas de propiedad capitalista y tampoco pues entendidos de empresas privadas o públicas que quieran totalizar la economía. No, se debe entrar a, pues, a una economía solidaria mediante cooperativas de ahorro, de crédito, de producción, de consumo, de vivienda y de servicios. Todo esto puede ayudar a mitigar los efectos que el desarrollo convencional ha causado en el medio ambiente. Es evidentemente claro que el calentamiento global y los fenómenos naturales que se están viendo en la actualidad alrededor del mundo se han generado en principio por las prácticas capitalistas de seguir produciendo más, de seguir consumiendo más y de que no es suficiente. Hay que consumir, consumir y consumir. Dicha perspectiva ha permeado a la sociedad durante mucho tiempo y la única forma de mitigar los efectos negativos y nocivos que ha causado dicho desarrollo es a partir de entender que la economía no debe ser individualista ni capitalista, sino debe ser solidaria, en primer punto. En segundo punto, hay que también entender y cambiar la psiquis, el pensamiento, de que la naturaleza es ilimitada. La naturaleza tiene límites, que las economías no deben sobrepasar. El sobreconsumo energético es una evidencia incontrastable. Pues el pensamiento pues funcional lo limitamos a tener más bienes, a tener más servicios, pero estamos dejando de lado, pues, o sea, precisamente lo que tenemos que son, lo que nos da la naturaleza. Es por esto que se ha planteado la necesidad de, pues, digamos, de que si bien es cierto que es necesario un progreso tecnológico en el sentido de energías limpias, en el mencionado texto de Acosta, se ha manifestado que también es necesario mitigar los impactos negativos del desarrollo capitalista implementando otras formas de producción. Ya los pueblos andinos, amazónicos y otros, pues han tenido diferentes formas de facilitar el trabajo, la producción y el consumo de productos a través de pues, la producción de productos artesanales, locales y orgánicos. Es hacia allá donde debemos orientarnos y entender que no todo necesariamente necesita ser reemplazado, porque vivimos en una sociedad en la que a cada rato tenemos que estar reemplazando nuestros bienes. A cada rato se tiene que tener más, más. Esa perspectiva se tiene que dejar a un lado. Asimismo, se tiene que dar prioridad, y lo manifiesta Costa muy claramente en este texto, no a una mayor eficiencia económica sostenida sobre las bases de una incontrolable competitividad que desemboca en un consumismo vertiginoso que pone en riesgo la sustentabilidad ambiental, sino se debe priorizar una situación de suficiencia que sea en base a lo que realmente necesita. ¿Qué es lo que yo necesito para sobrevivir? Y para considerar que estoy en un punto estable y sustentable y no pues ir más allá de eso. De esta forma es que pues otros autores como Julieta Magali Soledis Patoro en el texto La construcción de la sociedad, el buen vivir en tiempos de globalización, ha planteado que el buen vivir precisamente se sustenta en el protagonismo de pues la naturaleza por ser la fuente de vida de la humanidad y de todo ser viviente que hay en el planeta Tierra. De forma tal que hay que implementar, no solo lo mencionaba anteriormente para mitigar pues los efectos nocivos que ha causado el desarrollo convencional, sino también adoptar políticas estatales que satisfagan indudablemente pues esta necesidad de armonizarnos con la naturaleza. Por lo tanto, es que pues ella plantea un test vital que debe ser tenido en cuenta siempre que se vayan a desarrollar políticas públicas. Y pues ella lo plantea que este debe consistir en 5 preguntas. La primera es preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo le afecta a la naturaleza? Segundo, preguntarnos, ¿le afecta a la comunidad? En tercera medida, ¿le afecta al ser humano? ¿Y se está cuidando la naturaleza, a la comunidad y al ser humano con esto que se está implementando? ¿Son efectivas estas medidas para proteger y garantizar los derechos de la naturaleza, de la comunidad y de las personas consideradas en forma particular? Si la mayoría de estas preguntas dan un sí,
Si se está afectando en si si las tres primeras preguntas dan así, pues evidentemente no se está cumpliendo con este test vital, porque las primeras hablan más es de la afectación y las segundas hablan del cuidado y de la efectividad de las medidas en los derechos de las personas y y en la relación de de la comunidad con la naturaleza. Es por esto todo lo anterior nos permite constatar que es necesario cambiar el chip. No se puede continuar partiendo de una idea y de una perspectiva consumista occidental que fue implantada en toda la sociedad global por unos pocos países que crearon un concepto ya le denominaron desarrollo y entendieron que esta guía era la única forma en la que pues la economía global se debía regir. No, no es así. Los recursos naturales no son ilimitados y por tanto, haciendo una reflexión desde el buen vivir, es necesario empezar a adoptar formas de economía y de producción y extracción que vayan concordantes a la necesidad que tiene la población, a la necesidad de sustento, no a la necesidad de adquirir más bienes y servicios que en realidad no necesita o no requiere en ese momento para subsistir y tener una adecuada calidad de vida. Así, por tanto, entendiendo el concepto de buen vivir y de ética medioambiental, es posible direccionar todas estas acciones en provecho, conservación y cuidado del medio ambiente, mitigando los impactos del desarrollo convencional. Únicamente esto es posible a través de un pensamiento colectivo que vaya orientado a estos principios y pensamientos y aprendizajes y conocimientos autóctonos que nos enseñan los pueblos originarios y los pueblos indígenas, principalmente latinoamericanos, pero también de la mano con el Estado, con quien implementa las políticas públicas, con quien, pues, con los dirigentes que son los que nos permitirían llegar a un modelo de desarrollo diferente, que vaya en armonía y propenda por proteger los recursos naturales que tenemos y mitigar los efectos de cambio climático y de cambio climático que van a afectar a las futuras generaciones si no se hace algo, si no se hace algo a tiempo. Bueno, Paula, muchas gracias por esa explicación. Ahora Tomás nos ayudó a hacer la entrevista con tres personas que nos hablan un poco sobre este concepto, el concepto del buen vivir, el concepto de las prácticas y desde cada una de sus carreras ellos qué opinan, si sí se puede o no se puede lograr. Vamos. ¿Usted conoce sobre los ODS de la ONU? Ok. ¿Y sobre el concepto de desarrollo sostenible alguna vez lo ha implementado, lo ha escuchado? ¿Algo? Sí, es muy creo que son estrategias de la ONU, más que todo para pues, mejorar la calidad de vida a futuro, si no me equivoco. Ok. Y de pronto esta va a ser difícil. Si usted escucha desarrollo sostenible, ¿usted le cree que es posible realmente desarrollarse cuidando el medio ambiente? ¿O realmente solo una manera polite de hacer las cosas, pero en el fondo una de las dos tiene que sobresalir? O la extracción o el cuidado del medio ambiente. Pues yo creo que se puede hasta cierto punto igualar, pero no depende tanto de las personas, según mi perspectiva, y no más de todas las empresas. O sea, más que todo el control de las empresas que ejercen, que se ejerce más que todo por personas hacia las empresas. No, no tanto de las personas en sí, sino más que todo sobre cómo cada uno va a ejercer su propia perspectiva encima de empresas y cómo va a ejercer su propio control de lo que consume, y más que todo poniendo presión a lo que de verdad influye. O sea, esa es mi perspectiva. De acuerdo. Vamos a ver qué estudia. Medicina. Usted es de medicina. De pronto es difícil esta pregunta. ¿Y usted cómo cree que un médico, un futuro médico, puede aportar al cuidado del medio ambiente? Más que al desarrollo sostenible o inclusive al desarrollo sostenible y al cuidado del medio ambiente. Pues yo creo que a futuro es más que todo como concientizar a las personas, a nuestros pacientes más que todo, sobre estrategias que no sean tan degradables, tan simplemente usar este medicamento y no poder a futuro tal vez recetar medicamentos que sean más ecológicamente amigables, más como desde esa perspectiva, sino que desde nuestro punto influir a las personas de usar estos mecanismos más ecológicos. Por ejemplo, no sé si la medicina naturista sería como una herramienta. No tan así, sería más que todo pues el hecho de que por ejemplo, en muchos casos las jeringas son muy mal clasificadas por ejemplo, en basuras, así que puede provocar un daño que no está muy bien concientizado más que todo. Okay. Así que pues es más que todo influir sobre las personas, sobre cómo pueden ayudar al medio ambiente mediante la correcta recolección de jeringas, la correcta clasificación de todo este tipo de medicamentos y sus envases. Y usted tiene presente si esos, es que como es medicina, pues todo es muy delicado, pero uno puede
¿Cómo explico? ¿Esos residuos se pueden reciclar, reutilizar? No, ¿Sí sabes las 4 R's? la mayoría de residuos que son biológicos no se pueden reciclar. Más que todo porque sangre, fluidos, cosas que pueden contaminar y pueden enfermar a las personas, esos no pueden ser reciclados. Así que pues desde esa perspectiva es mucho más complicado pues tener en cuenta lo ecológico. Tener en cuenta lo ecológico. Bueno, entonces no, más que nada gracias. ¿Cómo sabes que estudia? Artes visuales también, ambas dos. Está difícil. ¿Cómo creen que alguien, un artista visual, pueda apoyar al cuidado del medio ambiente? Realmente siento que los artistas podemos ser como artistas al mismo tiempo. Entonces yo siento que desde las obras creamos que todo conciencia de impacto desde las obras y generar la reflexión. En cuanto a la sostenibilidad, supongo que también se puede hacer desde materiales reciclables, desde el hecho que se involucre con la naturaleza, pero más como en pro de la naturaleza que hacerla. Creería que es como más de eso. Y como dije anteriormente, pues llegar a que la gente que vea las obras reflexione sobre el cuidado del medio ambiente. Sí, verdaderamente es muy interesante porque de hecho en tridimensionalidad vamos a trabajar en nuestro proyecto final que va a ser a partir de el uso de distintos materiales, incluso reciclados, metales, que verdaderamente tampoco afectan el medio ambiente y siento que también como hablar un poco del tema dentro de otros aspectos de la clase es muy importante. Porque digamos en artes, ¿cómo se llama? Artes electrónicas estamos hablando un poco sobre un concepto desde un trabajo y es sobre el concepto del medio ambiente. Pues yo lo elegí desde ese concepto. Y siento que es muy importante tratarlo para aquellos que son más visuales que, no sé, de pronto auditivos o aquellos que son de muy ensayo. Siento que el medio visual es muy importante. Okay. ¿Y han escuchado el término de desarrollo sostenible? Sí. Y una pregunta, ¿qué opinan de ese concepto si les digo que puede ser contradictorio? Cuando hay desarrollo realmente no logra ser sostenible y si es sostenible no logra ser desarrollo. Sí, digamos que dentro de ese aspecto de que sea sostenible, tienes razón, puede que del todo no se desarrolle, porque que sea un proyecto que, digamos, no sé, establezca que esto puede servir para tal y tal cosa, no quiere decir que sea completamente desarrollado o que sea eficaz para, pues, no sé, generar un pro o una mejora en plan del medio ambiente. Entonces, pues eso, yo siento que, como todo tiene sus límites, entonces obviamente hacer un desarrollo sostenible hasta cierto punto funciona porque obviamente siempre van a haber recursos que necesitamos utilizar, pues de la naturaleza o como el hecho de la energía, del agua, todo ese tipo. Pero siento que no se debería como desmeritar el hecho de que si hay desarrollo no hay sostenibilidad o si no hay sostenibilidad no hay desarrollo. De hecho, en muchos países se supone que primermundistas potencian ese desarrollo sostenible, pues por eso es que están donde están. Y desde la política global, si no se, se supone que el desarrollo sostenible tiene como 12 metas o es organizado por la ONU con unos objetivos. Entonces siento que el desarrollo sostenible ni siquiera tiene que ir solo con el medio ambiente, sino también con el desarrollo de las personas, que, sean, pues, que no se limiten a la pobreza, que no se limiten a la comida, que también está. Sí, los ODS. Exacto, los objetivos de Desarrollo sostenible. Sí, sí. Okay. Y por último, si yo les digo el concepto o las palabras buen vivir, ¿qué se les ocurre? Pues no, de hecho no se me ocurre una bien cosa. Creo que el buen vivir es el hecho de satisfacer las necesidades, no solo básicas, sino también como las expectativas o las oportunidades. Entonces el buen vivir es el hecho de que obviamente yo obtengo una educación, pero también obtenga las oportunidades y así mismo también como un buen pago y pueda pues, fomentar como la construcción de no sé, un negocio, ese tipo de cosas. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Contreras. El día de hoy quiero compartir con ustedes una información acerca de la práctica extractiva de el fracking o perforación hidráulica en español. En un primer momento mencionaré unos artículos con sus respectivos autores, fechas de publicación, aquí explicaré superficialmente de qué trata cada artículo y seguido de ello hablaré de otros autores que de una manera paralela, independiente al convencional artículo escrito, han expuesto las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de esta misma práctica extractiva. Bueno, el primer artículo del que les quiero hablar es publicado por R.B. Jackson, A. Bergrosh y J.W. Carey y es nombrado The Environmental Cost and Benefits of Fracking. Habla de cuánto se debe gastar no solo no solo en materia económica, sino en materia recursiva, en materia de el coste ambiental para poder tener un beneficio del medio ambiente. Si al fin y al cabo el petróleo es producido pues, en la tierra, por esto mismo hay que perforarla, en lo que consiste el fracking, él expone cuántos recursos de una naturaleza debemos usar para adquirir los otros. El siguiente artículo es Why Fracking Works, de Z.P. Basman M. Saviato.
ellos hablan más que nada de los aspectos hidráulicos de la fracturación del piso y cómo estos aspectos deben, mm, deben darse después de un estudio muy riguroso de la topografía, de los suelos y debido a, mejor dicho, según estos estudios se ha de tantear si pueden darse fugas, filtraciones que contaminen aguas, fuentes de agua, fuentes hidráulicas próximas a donde se practica el fracking. El siguiente artículo nos habla de cómo esta perforación sí o sí contamina el agua que hay, que son las aguas subterráneas. No hace tanto el énfasis en las fuentes hidráulicas aledañas, sino que sí o sí las aguas subterráneas se van a ver contaminadas por los químicos que se usan para la perforación y extracción. Este artículo se llama The Truth About Fracking, es publicado por C. Money y bueno, pues explica más que nada cómo ciertamente puede haber una, una fortuna lucrativa, una suerte lucrativa en esta actividad, pero pues que el desperdicio de agua y compromete agua, compromete fuentes hidráulicas y dispone de grandes cantidades de la misma. El siguiente artículo es Fracking, the Environmental and Health. En él expone cómo el fracking no solo, como ya anteriormente mencionado, perjudica el agua, sino también indirectamente la salud de las personas en zonas rurales, en caseríos, en pueblos aledaños a donde se practique esta extracción, puesto que la atmósfera se ve, en la atmósfera se esparcen partículas de los químicos, de los disolventes, de etcétera, de otros tipos de, sí, de químicos y de productos farmacéuticos que pues contaminan y comprometen la salud del individuo y comprometen el sistema de salud, puesto que a grandes cantidades de gente necesitada pues colapsará. Una cosa que quiero resaltar del artículo anterior es que hacen un especial énfasis en el artículo anterior de The Truth About Fracking, que hacen si bien un énfasis en la contaminación del agua, en el desperdicio, en que se ven comprometidos a futuro fuentes hidráulicas, también reconoce cómo es de lucrativo. Y pues no solo lucrativo para las multinacionales que lo empleen, sino también como que desarrolla, ex- explica la campana de Gauss, la expone y la explica y nos hace entender que pues en un lugar donde se pueda practicar el fracking, como en el artículo previo a este se había explicado, cuando se hacen los estudios topográficos y de los suelos, cuando el terreno es apto para el fracking, se practica en zonas que normalmente son olvidadas, aledañas, periféricas. Entonces el momento en el que se requiere la infraestructura, la logística y todas las capacidades materiales para poder extraerlo y distribuirlo, aumenta el empleo. Y bueno, la función en la que lo explica la campana de Gauss, que si bien venía estando estancado, tiene una subida exponencial, tangencial, en la que hay mucho empleo, mucha mano de obra, mucha necesidad de recursos. Después se estabiliza en su pico, en su zona más alta, se mantiene así y luego empieza a decrecer. ¿Por qué? Pues porque la mano de obra inicial, el fuerte de la construcción, merma en la medida en que ya se tiene la, la logística dispuesta. Eso es algo que vale la pena mencionar, que es una manera de rescatar municipios y zonas aledañas que están olvidadas con algo de infraestructura, generando un multiplicador económico, haciendo presencia, si no estatal, por lo menos privada, y hacer lo posible pues para que no quede en abandono. También hacían esta visión social de que no es solo llegar ahí con una posibilidad extractiva, sino intentar quedarse ahí y aprovechar más la primera entrada, ¿no? La primera eh, conquista logística para hacerse en la zona y así desplegar más habilidades. Bueno, hecho eso, ahora quiero compartir con ustedes unos autores que hablan en contra del fracking. Básicamente ellos se manifiestan en contra del fracking. Y bueno, el primer autor es Joseph Ox y lo hace a través del documental Gasland, en el que explica cómo comunidades locales sufren problemas de salud por esta misma extracción. Él también coincide con la periodista Elisa Griswold, quien a través de también de un documental expone cómo hay familias no solo residenciales, sino genéticamente como comprometidas por estas prácticas, que también expone las mafias
que se desarrollan dentro de estas empresas. Y por último, les quiero hablar de Naomi Klein, que es autora y periodista canadiense y es conocida por su trabajo jurídico en favor del medio ambiente. En su libro, es titulado Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, expone la tensión que hay entre políticas y sociedades que buscan favorecerse económicamente sin recurrir al fracking y eh, destruir o comprometer el medio ambiente para generaciones futuras. Espero pues esta información les haya servido como bosquejo, como entrada de la situación y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por esa gran explicación acerca del fracking. Ciertamente es un tema bastante polémico. Es por eso que nos esforzamos en recatar muchas opiniones acerca del fracking con diversas personas en la universidad. Vamos a ver sus opiniones frente al fracking. ¿Y si has escuchado el fracking, me imagino? Sí, sí he escuchado el fracking. Creo que tiene que ver con el petróleo. Sí, te iba a preguntar si estabas en desacuerdo o en acuerdo. Pues sí, creo que en desacuerdo. O sea, yo estoy a favor de... Porque creo que si no estoy mal, esperen, el fracking es lo del petróleo, para sacar petróleo y generar... Cuando uno excava a las aguas subterráneas, el problema es que se contaminan. Sí, claro. No, sí, súper desacuerdo, porque siento que por la visión que nosotros tenemos en tratar de buscar nuevas cosas o en enriquecernos más, pues estamos dañando donde vivimos y pues nuestra única opción es como dejar el planeta o pues no sé qué vamos a hacer, pero estoy súper desacuerdo con eso. La verdad, siento que queríamos ser más conscientes en general con todo el medio ambiente y dejar de ser tan consumistas. Tú eres de arquitectura, ¿cierto? No, soy de comunicación y lenguaje, es un flautista. Ok. ¿Y usted ha escuchado la práctica de extracción del fracking? De algo escuché cuando estuvo como en debates presidenciales. Y se acuerda, usted alcanza a tener conocimiento suficiente para tener una postura y decir como me parece importante que sí, me parece importante que no. Mm, pues yo recuerdo en su momento como que yo apoyaba el no fracking porque pues como que imponía muchas condiciones negativas sobre la tierra, sobre los terrenos. ¿Y entonces has escuchado sobre el fracking? Sí, ¿Qué sabes? sé que es un sistema para sacar como el petróleo de una manera más rápida, pero que, bueno, ahí sí no sé muy bien el sistema, pero sé que cuando se hace, como que de paso se va contaminando el agua. Entonces sé que actualmente, bueno, no sé si actualmente, pero sé que en su momento también fue un problema acá en Colombia y hay todo un debate sobre si se debe aceptar o no. Es lo que sé. Y el sí, cotidianamente que no le puede faltar a la hora de vestirse, de transportarse, de hacer algo. Que es indispensable. Eh, pues posiblemente, pues no, mi ropa, La ropa y Sí. que más, por ejemplo, Dinero, dinero. comida. Comida. ¿Y qué cree que de eso, o por lo menos de la ropa, es toda derivada del petróleo o qué? Bueno, pues yo sé que o sea, que la industria de la moda y como la parte del fast fashion y eso gasta bastante recursos naturales. Es como la primera o la segunda industria que más gasta recursos o agua, cosas. Lo que tienes, de lo que usas cotidianamente, ¿qué crees que es derivado del petróleo? Uy, yo creo que todo, pues no sé, vi en una clase hace poquito que los microplásticos y pues los plásticos y todo, como las fibras base del plástico, como que vienen del petróleo, entonces creo que todo. Ay, yo, sí. O sea, y por lo que me decías del fracking, ¿tú estarías más en contra que a favor por lo que ha sido una polémica o qué consideras? Uy, es que entiendo que es súper complicado porque entiendo que muchas economías dependen de la venta del petróleo, entonces como que ese afán de sacar como el petróleo rápido, pero sí, no, siento que, pues bueno, yo sí estoy muy en contra de pues contaminar algo como pues tan importante como el agua por el petróleo. Creo que pueden haber mayores tecnologías o algo así, se deben inventar los ingenieros, no sé. Bueno, el aguacate es un producto que tiene enormes beneficios. Es rico en grasas saludables, no genera ansiedad, ayuda a bajar de peso, también ayuda con problemas del corazón y de hipertensión. Y precisamente a todos estos beneficios es que a través de las redes sociales se ha manifestado que se debe consumir este producto y el marketing comercial ha atenuado esta situación, generando que la demanda de aguacate mundial haya sido elevada y haya tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Esto se ha visto particularmente en países como China, em, Estados Unidos y el continente europeo. Frente a esto, encontramos en el artículo el consumo mundial de aguacate se ha elevado a 5.000 millones de kilogramos al año de junio del 2020 por masa del planeta, que en efecto cada año se consumen 5.000 millones de kilogramos de aguacate en todo el mundo. Y pues por la conjunción de sus beneficios, potenciados además por las campañas de marketing, es que su demanda se ha disparado. China para el 2019 se habían superado las 48.000
de importación, y en Europa, al momento en que se expidió el artículo, se tenía una proyección de que para el 2022 se superara el 1 millón de toneladas en importaciones. En este orden de ideas, debido a que la demanda crece, la oferta también, y por tanto encontramos entre los países exportadores y productores de dicho producto que México es el principal productor exportador, teniendo el 30% del mercado global. Es así que se ha llegado a considerar al aguacate como el nuevo oro verde. No obstante, fuera de los enormes beneficios en temas económicos, así como en temas de salud que ha generado este producto, se ha dejado de lado las repercusiones negativas que ha tenido en el medio ambiente y en la población. La producción de aguacate genera enormes costos ambientales. En el citado artículo de Más Azul Planeta se trae a colación que el incremento del consumo del aguacate ha llevado a la necesidad de que se aumente la oferta y en ese sentido el área sembrada del aguacate aumente de forma exponencial. Por, por lo tanto, por ejemplo, en el estado de Michoacán, que tiene el 80% de la producción de aguacate en México y el 50% de la producción del aguacate mundial, se ha tenido un aumento en el número de plantaciones en un 162%, mientras que en el estado de Jalisco se ha aumentado en un 1001%, mientras que en el estado de México en un 511%. Las hectáreas de plantación evidentemente han crecido a un ritmo vertiginoso. En consecuencia, se ha impuesto al aguacate como un monocultivo que ha generado un cambio drástico en el medio natural en que se implementa. Su plantación requiere ocupar grandes extensiones de tierra y se necesita, pues para obtener un enorme volumen de producción, esperar varios años. Además, este producto no puede coexistir con la fauna del lugar en que se implanta, lo que ha llevado a la deforestación. De acuerdo con Global Forest Watch, los bosques mexicanos han estado decreciendo debido a la acción de los productores de aguacate, llevado a que, por ejemplo, en Michoacán, la deforestación sume para el 2022 entre las 6.000 y las 8.000 hectáreas, solo para el aguacate, sin tener en consideración otros productos. De acuerdo con Water Footprints, citado en Más Azul Planeta, se necesitan aproximadamente en temas de recursos hídricos 2.000 litros de agua para producir 1 kilo de aguacates. Frente a el costo y la necesidad de agua, se debe traer a colación el artículo El aguacate, el oro verde que provoca estragos ambientales, publicado por parte de Manuel Ochoa Ayala, un académico mexicano en el 2020 en Foro Económico, donde ha establecido que el cultivo de aguacate requiere 9.500 millones de litros de agua para producirse al año, lo equivalente a 3.800 piscinas olímpicas, que exige una extracción masiva de agua de los acuíferos, en específico de Michoacán. Al respecto, este cultivo en este estado ha tenido pues una superficie de producción equivalente a los 196.000 campos de fútbol. La economía regional ha generado ingresos en torno a los 2.500 millones de dólares anuales. Que se tienen enormes beneficios en temas de economía, pues es claro que la proporción en temas de tierra y en agua son verdaderamente preocupantes. Asimismo, se ha encontrado que en municipios cercanos a las grandes producciones de aguacate, como el municipio de Urapán, para el 2020, eh, se habían registrado 3.247 movimientos sísmicos y las autoridades locales aducen esto a la extracción de agua asociada al aguacate, que ha abierto grutas subterráneas que podrían ser las causantes de estos movimientos. Es evidente que pues, la repercusión ambiental es verdaderamente negativa, toda vez que grandes producciones de este monocultivo de aguacate generan impactos no solamente en las fuentes hídricas y en el espacio territorial y en la producción de otro tipo de fauna y flora, sino que también genera eh, repercusiones en el tema de fenómenos sísmicos o fenómenos naturales que afectan a la población que vive cercana a estas plantaciones. Si bien es cierto que eso es un tema extremadamente grave, también es necesario analizar el impacto que tiene en las poblaciones en un tema de seguridad. En el reportaje de 5 continentes titulado Aguacates de sangre en México, publicado en el 2021 por Víctor Paredes, se encuentra que este negocio ha puesto en sobreaviso a las mafias de México, particularmente a los carteles de narcotráfico. Es así que ellos han vislumbrado una oportunidad económica en la producción de aguacate, aún más cuando los beneficios económicos que se sustraen de este son mayores que la marihuana. Es por eso que, pues, teniendo en cuenta todo el auge que ha tenido en temas de demanda, han visto la importancia que tiene alrededor del mundo y han procurado conocerse
con este negocio. De esta forma han venido atacando a grandes grupos empresarios de las regiones de México que se encargan de producir e invertir en este tipo de cultivo y también han amenazado a los agricultores que pues antes evidentemente tenían enormes beneficios, ya que pues el aguacate, si bien es cierto que ha tenido su auge, no tenía el auge que tiene en este momento. Por lo tanto, pues para hacerse con el monopolio y pues con los mayores beneficios económicos es que han venido amenazando, quitándole cultivos a ciertos agricultores y aunado al anterior, también en ciertas áreas han obligado a ciertos terratenientes a deforestar con amenazas y con violencia. Pues lo anterior ha supuesto pues que se estén dando prácticas nocivas como las tales ilegales e incendios para favorecer al cultivo de los aguacates. Y se encuentran dentro de los grupos al margen de la ley que han propiciado dichas prácticas nocivas y que se han posicionado como grandes productores de aguacate en México al clan de las Viagras, al cartel de Jalisco de Nueva Generación, a la nueva familia de Michoacán y a los templarios. No se puede denunciar. Las personas que han tratado de denunciar pues han sido amenazadas o han terminado muertas. Y aunado a esto, esto no es algo que desconozcan las autoridades mexicanas. De acuerdo con un informe de Rosa Marín del 29 de noviembre de 2023 titulado El crimen organizado y la devastación ambiental, el lado oscuro de los aguacates que se comen en Estados Unidos. Las mismas autoridades son conscientes de las diferentes prácticas ilegales por parte de estos grupos. Sin embargo, no lo han dejado en la impunidad, no han impuesto sanciones, no han investigado de manera acorde los delitos y asimismo, precisamente debido a que esta es una industria que pues genera tanto dinero, también genera mucha tasa de empleabilidad. Por lo tanto, es que pues no solamente es tema de sobornos, sino que por las condiciones económicas de las regiones es que también se ha dejado muy de lado las graves afectaciones en temas de seguridad que ha generado en los agricultores de las regiones como Michoacán, Jalisco. Al respecto, es necesario traer a colación que el tema y las repercusiones medioambientales negativas no únicamente se están viendo en México. Por ejemplo, de acuerdo con un artículo titulado La huella hídrica de cultivos agrícolas representativos en islas volcánicas, el caso de Canarias, publicado el 4 de agosto de 2023 por la investigadora Noelia Cruz Pérez en la revista Renewable Agriculture and Food Systems de la Universidad de Cambridge. El cultivo de aguacate, en un estudio que se hizo en comparación al de plátano en las Islas Canarias, consume 5 veces más agua, siendo equivalente a 1.741 metros cúbicos por tonelada, frente a los 340 que necesita el plátano. El tema de pues cuánta requerimiento de agua necesita el aguacate no varía en temas de proporciones altas, independientemente si estamos hablando de Latinoamérica o si estamos hablando de Europa, por ejemplo. Esto genera mucha preocupación. Es así que, pues, para entrar a analizar las afectaciones que esto genera desde una perspectiva de la bioética, traemos a colación lo dispuesto por la filósofa María Luisa Pfeiffer en su artículo Extractivismo y bioética publicado en el 2018, donde ha establecido que, relacionado con la bioética, es necesario un cumplimiento de un deber imperativo que ha sido mencionado por otros autores como Jonas, sobre que no se deben poner en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad y las obras de cada individuo deben tener efectos compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Es así que ante fenómenos como el extractivismo, que ha sido entendido como pues la extracción de los dones y bienes de la Tierra de manera desmesurada, que tienen como fin exportarse al exterior, y también como principales fuentes de contaminación a gran escala, teniendo en consideración que este tipo de productos han sido catalogados como recursos financieros, generan que los anteriores preceptos mencionados, frente a tener en consideración las repercusiones que tiene para la estabilidad de la población global a futuro, no sean tenidas en cuenta. Los debates que esto plantea para la bioética son, pues, o sea, son verdaderamente extensos. Al entrar a analizar qué se entiende por bioética, pues en el artículo existe una ecobioética o bioética ambiental del 2009 de María Berlen Ali Akardi, se entiende que pues la bioética se va construyendo socialmente teniendo en cuenta la época, la civilización y la cultura. Y esta ciencia se encarga de estudiar desde la moral la vida de forma general, es decir, todo lo que se puede marcar en vida como lo son las especies, la fauna y la flora. Por lo tanto, partiendo de la bioética, se debe salir a defender la vida, la calidad, el sentido
Asimismo, se debe propender por cumplir con el imperativo moral anteriormente mencionado de proteger a las generaciones futuras y de la obligación de preservar la vida en general, no solo la vida humana. Teniendo en consideración todo este bagaje sobre qué es la bioética y cómo, o sea, cómo es que esta es entendida frente al extractivismo, es que al entrar a analizar el contexto de los aguacates ensangrentados y ensangrentados porque generan verdaderamente temas de violencia dentro de la población y asimismo efectos nocivos en el ecosistema, particularmente en el caso de México, encontramos que no se está cumpliendo con el principio de beneficencia y los pilares de la bioética, mencionados por Carla Inés Pinilla Boscoso en su artículo Bioética y Medio Ambiente del 2017, que ha establecido frente al principio de beneficencia que es necesario que la forma de actuar de una persona y un individuo no solo vaya en concordancia con pues, su forma de vivir, digamos que sus valores, sino que también tenga en consideración al resto del mundo, al resto de la población y las repercusiones que su actuar, que su forma de actuar y su estilo de vida pueden generar a los demás. Asimismo, en temas de pilares, pues, este principio en específico no se ve concordante con lo que están haciendo los empresarios, así mismo como los grupos narcotraficantes y la misma y los mi el mismo las mismas instituciones políticas en México. En aras de beneficiar el crecimiento económico, de, dar pie a la demanda global y, pues, de obtener mayores beneficios financieros, se está dejando al lado las repercusiones negativas que tiene implementar y cultivar el aguacate de la forma que lo han venido haciendo. Si bien es un cultivo que trae excelentes beneficios a la salud, no se puede dejar de lado los impactos económicos y sociales que ha tenido en las regiones donde se cultiva, los fenómenos naturales que causa. Este principio de beneficencia no se está teniendo en cuenta porque las personas que están a la vanguardia de esta industria dejan de lado al resto de la población y a las futuras generaciones. No están teniendo y aplicando una perspectiva desde la bioética para garantizar precisamente pues, el respeto a la biodiversidad. Ahora bien, frente a los pilares encontramos que pues, no se cumple con el respeto a la dignidad de la persona humana, a la vida y a la vida de los ecosistemas. ¿Qué mejor ejemplo es que precisamente los agricultores se han visto amenazados? Personas que tienen latifundios en México y que tienen pues bosques o tienen grandes extensiones de árboles, se ven en la necesidad de talar por la constante amenaza de grupos al margen de la ley y por darle pie al aguacate para que sea cultivado. Esto no va conforme a la dignidad de la persona, al respeto que se le debe pues, a la vida y a la libertad, pues, de los individuos que se encuentran en dichas regiones. Tampoco se está yendo acorde al pilar de la valoración del ser humano, su dignidad, la valoración de la vida en todas sus manifestaciones, ni con la solidaridad que debe existir, de todos frente a los riesgos ambientales y ecológicos y a las emergencias de supervivencia del ser humano. El hecho de que se continúe implantando el aguacate en México no solo trae sangre, no solo trae violencia, debido a que pues, los principales carteles y grupos al margen de la ley son conscientes de los enormes beneficios económicos que tiene dicha industria y de lo que pueden sacar además de, pues, a través de dichos cultivos, y muchas veces que son ilícitos, pueden también tratar de darle una cierta legitimidad a su negocio. No es únicamente eso, sino que también se está dejando al lado que pues esto ha venido afectando no solo a las personas de estas regiones por la constante amenaza a su seguridad y a su libertad personal de decidir qué quieren cultivar, de decidir de qué forma hacerlo, sino que también se está afectando el ecosistema. La gran cantidad que necesita el agua en comparación a otros cultivos como el plátano es exorbitante. No, no se dice que no se cultive, pues, esta fuente hídrica, sino que también se tenga en consideración, pues, en qué esta fuente de aguacate, sino que también se tenga en consideración, pues, las repercusiones que tiene hacerlo en la proporción en que se ha venido dando. Esto ha sido dejado de lado, pues, por parte de muchas empresas inversoras. Y no solo pues, esto de verdad genera repercusiones para el desarrollo, supervivencia y la calidad de vida que tendrán las futuras generaciones. Se están generando fenómenos sísmicos y asimismo debido a la deforestación y a los incendios que han sido provocados para darle pie a cultivar más, particularmente en México, es que se ha visto que ha habido un calentamiento gradual de la tierra y esto fomenta asimismo una mayor concentración de CO2, de metano, de óxido nitroso, que tiene evidentemente afectaciones y pues repercusiones en el aumento del calentamiento global. Por tanto, cabe preguntarnos, ¿hasta qué punto es que se debe primar, pues, el cultivo y
la proliferación de esta industria. Nosotros como población consumidora podemos hacer algo frente a esto. Vale la pena, si bien es cierto que trae enormes beneficios, que va de acuerdo a uno de los principios, a uno de los pilares de la bioética, que es la calidad de vida, la dignidad humana, en temas de salud, pues esto también ha generado repercusiones en la vida que las personas pueden tener a futuro debido a la desestabilización y balance ecosistémico que debe haber en cualquier lugar en que se estén cultivando, independientemente que sea aguacates, así sea plátano, papa. Se debe tener en cuenta las fuentes que requiere dicho cultivo y las repercusiones que genera. Este es un llamado no solo a nosotros como consumidores, también a los que están fomentando dicha industria. Este es un tema que nos afecta a todos, no solo a las empresas que van de acuerdo a la ley, sino a los grupos al margen de la ley. Es necesario que también se tenga conciencia, una conciencia global sobre las grandes repercusiones que tiene este cultivo, aún más por parte de las instituciones mexicanas, que son las que podrían regular el mismo y asimismo impedir que pues se continúen dando pues temas de violencia, de persecución en contra de las personas que denuncian a estos grupos delictivos o las repercusiones en temas económicos y pues ambientales que le generan los terratenientes de la región, que pues para darle pie y alcance a los nuevos carteles que quieran hacerse con esta industria, tienen que dejar de lado su propio bienestar. Hay muchas repercusiones en temas de afectación social, no solo ambiental. Por lo tanto, eso es un llamado hacia la bioética a preguntarnos, ¿hasta dónde es que se debe garantizar y se debe propender por una mayor demanda y oferta de este producto? Si estamos afectando con ello a futuras generaciones y actualmente a las poblaciones circundantes que viven cerca de estos monocultivos. Gracias, Lau, por darnos ese contexto que creo que nadie acá sabía frente al aguacate, una fruta que consumimos a diario, pero que a veces no sabemos de dónde viene, de dónde surge, si alguien sufrió sacando esa fruta. Tengo entendido que hiciste varias entrevistas, entonces vamos a ver qué opinan las personas y si sabía alguien frente a este consumo del aguacate y estos aguacates de sangre en México. ¿Te gusta el aguacate? Sí, me encanta. Y has visto que hay mucho auge de comer aguacate, de los videos de ti, aguacate. Sí. Em, Tú sabes que México es uno de los principales exportadores y sabes cómo es que allá se está produciendo esta industria o algo más o menos de cómo. Mm, Si yo te dijera que ahorita los grupos de narcotráfico en México están apoyando mucho esta industria y recurren a la violencia pues, para sacar a las poblaciones, a los agricultores y generar todo un cártel de aguacate, ¿tú qué opinarías? mm, Terrible. Pues escuché algo como en Netflix, un documental, algo así. Sí. ¿Y qué opinas sobre eso? ¿Crees que, digamos que ahorita el hecho de que tantas personas estén diciendo que el aguacate es free está repercutiendo en que ahora los narcotraficantes vean que es un negocio y vayan a invertir en esto? No, pues porque es cierto que el aguacate tiene muchas propiedades y pues yo creo que más es un problema como de conciencia, o sea, como que estas personas buscan como la oportunidad de aprovecharse de cualquier forma de obtener dinero, pues esto es pues, una forma que beneficia a las personas en cuanto a la salud, pues tiene otras repercusiones en cuanto a desplazar a los campesinos, que está mal, pero creo que más que todo es como falta de control, se puede decir que el gobierno, porque pues debería promover como políticas para apoyar a los campesinos para que produzcan el aguacate y evitar pues ese tipo de cosas con los narcotraficantes. ¿Tú crees que vale la pena, no sé, digamos, si una industria es buena frente al tema del medio ambiente? Porque el aguacate requiere mucha agua, muchos recursos. ¿Tú qué opinas sobre que, pues, valga la pena explotar la tierra para crear ese producto que necesita muchísimo de otros recursos a costa precisamente de la calidad del medio ambiente? ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Crees que es justificable con tal de producir un producto? No, pues pienso que se podrían como explorar otras especies que puedan tener pues las mismas propiedades y pues que consuman un poco menos de agua. ¿Tú qué estudias? Biología. Y desde la biología, ¿cómo crees que se puede ayudar al medio ambiente? En cuanto a los habitantes, Y en general en cuanto a los monocultivos, a la agricultura. pues en cuanto a los aguacates, pues yo creo que se podría como tratar de realizar modificaciones genéticas para
pues, producir especies que consuman mucho más cantidad de agua. Y en cuanto a los cultivos, pues pienso que por, no, ahí sí no sé, no sé, pero, en los cultivos se podría como, pues en cuanto a la parte de agroquímicos o solo del agua. En general, ¿qué podrías hacer desde la biología como para ayudar al medio ambiente frente a la sobreexplotación de monocultivos? Ok, pues en cuanto a la biología podríamos digamos, usar prácticas como manejo integrado de plagas, pues para reducir el uso de pesticidas. También se podría hacer como evaluar qué siembras se pueden hacer como en simultáneos para potencializar como pues el aprovechamiento de los recursos. Muchas gracias. ¿A ti te gusta comer aguacate? Sí, ¿Crees que el aguacate es bueno para el cuerpo? sí, ¿Tú sabes cuál es el país que exporta más aguacate al exterior? no, Bueno, ¿tú has oído como la problemática que está ocurriendo en México por la producción de aguacate? no. Si yo te dijera que ahorita, por ejemplo, los grupos de narcotráfico están aportando a esta industria y están llegando a temas de violencia para expropiar a agricultores y invertir demasiado pues, a la industria del aguacate porque se ha vuelto algo muy importante en el mundo. ¿Cuál sería tu percepción frente a esta problemática? Pues no dejaría de consumir aguacate, sino más bien me preguntaría cuáles son las raíces del conflicto que lleva al desplazamiento de esas personas y de cómo pues eso está generando una problemática dentro de la excusa del aguacate como una fuente de financiación del narcotráfico, algo por el estilo, lo que entiendo. Sí, o sea, tú seguirías consumiendo aguacate. Sí, no creo que el aguacate sea el problema. Y digamos, frente a el aguacate utiliza muchos recursos, necesita mucha agua, un ambiente adecuado. ¿Tú crees que eso puede llegar a afectar el ciclo normal del medio ambiente? Podría afectarlo, sin embargo también se pueden hacer acciones compensatorias, entonces ya dependerá de la responsabilidad social ambiental que quiera establecer una empresa. ¿Tú qué crees cuáles podrían ser esas acciones? Unas acciones es, por ejemplo, que si tengo en cuenta que hay un alto consumo de una fuente hídrica, buscar compensar, por ejemplo, con una plantación de plantas, no sé, cómo decirlo, que generen mayor fuente hídrica y no sequen el suelo, por ejemplo. ¿Y tú qué estudias? Yo, Sí. maestría en salud mental escolar. Y desde la salud mental escolar, ¿cómo crees que podría ayudarse para, pues, digamos, no sé, como temas de medio ambiente, ayudar al medio ambiente? ¿Tú cómo crees que esa carrera puede ayudar a, sí, como a fortalecer la cuidado del medio ambiente? Bastante porque uno de los determinantes sociales de la salud es el medio ambiente. Si uno influye sobre el determinante social, pues está mejorando la salud, y en este caso la salud mental. El hecho, por ejemplo, que haya plantas, que haya ambiente sano, respirable, no esté contaminado como acá, pues va a permitir que yo tenga una mejor salud, no solo física, sino también mental, que reduzca mi nivel de estrés. Eso va a facilitar pues, un proceso de aprendizaje, va a facilitar un proceso de convivencia, que la gente esté menos violenta. Muchas gracias. ¿No? A ti. Hola, una pregunta. ¿Tú comes aguacate? ¿Te gusta el aguacate? Sí, muchísimo. ¿Y tienes alguna idea de, no sé, de más o menos en qué ambiente, dónde es que se produce? No, la verdad, no sabría decirte. Y si yo te dijera que, por ejemplo, en México hay ahorita una industria muy fuerte en el aguacate, pero que se está volviendo ya a espectros de que, por ejemplo, los grupos narcotraficantes están implementando y dando el apoyo a esa industria y le quitan sus cultivos a los agricultores para cultivar aguacate. ¿Qué pensarías? ¿Seguirías comiendo aguacate como lo has hecho? Es una respuesta muy complicada, la verdad, porque si uno se pone a pensar como todo el trasfondo que tiene, posiblemente no. Pero el aguacate es muy rico, la verdad. Aunque pues siempre es mejor como, tener digamos, los valores así, ¿no? Entonces, no creería. ¿Y tú crees que por apoyar a una industria, y digamos ahorita que está en auge el tema del aguacate, por muchos videos, fit, el aguacate es bueno, crees que eso justifica que pues esté utilizando cultivos en áreas donde no se debería cultivar aguacate? No, si digamos se viola digamos, una ley, una regla o se cultiva en lugares donde no está permitido, nada justifica el uso mal, o sea, que se utilicen malas tierras o que afecten a personas. No justifica eso. ¿Y tú crees que fuera del aguacate, crees que
aquí en Colombia hay alguna industria que hace eso? La verdad no sabría decirte en este momento. Y digamos, desde tú que estudias, Diseño. desde el diseño, ¿tú cómo crees que podrían ayudar al medio ambiente? Bueno, se tienen diferentes posturas sostenibles, generalmente se utiliza lo que son los materiales, entonces se busca que un diseño, un producto siempre sea de la cuna a la cuna, entonces que los materiales puedan volver a utilizarse, se dejan de usar materiales que son dañinos o se utilizan, bueno, se utilizan digamos que en una menor cantidad para que no afecte a lo que es el planeta e incluso en la manera como se crean o se fabrican. Parece como una postura sostenible, generalmente en diseño se ve más eso como lo que es la durabilidad de un producto, que la persona lo pueda utilizar y cuando ya no lo necesite, igual otra persona lo puede utilizar o el producto vuelva a generarse o vuelva a transformarse en un producto. Muchas gracias. Bueno, ahora nuestro último tema a tratar son los océanos, un ecosistema que ciertamente se ha visto afectado y ha sido fuertemente impactado. Contemplar los vastos océanos es sumergirse en un ecosistema complejo y delicado, cuya supervivencia se encuentra amenazada por una interacción desequilibrada entre la actividad humana y la naturaleza. En este contexto, tanto el documental de Seaspiracy como el artículo sobre la pesca ilegal en los santuarios marinos de Latinoamérica nos ayudan a dar luz sobre las interconexiones entre nuestras acciones y las consecuencias para los ecosistemas marinos, incitando, queramos o no, a una reflexión profunda sobre la responsabilidad ambiental y qué rol jugamos nosotros. Seaspiracy emerge como un viaje intrépido a través de los océanos del mundo, destapando los velos de la industria pesquera y exponiendo sus prácticas más destructivas, desde la sobrepesca que agota las poblaciones de peces hasta la pesca de arrastre, que arrasa con los fondos marinos. El documental nos enfrenta a la realidad cruda de cómo nuestras demandas insaciables de productos del mar están precipitando la degradación de los ecosistemas oceánicos a un ritmo alarmante. Más allá de la mera revelación de los abusos perpetrados por la industria pesquera, Seaspiracy invita también a una introspección sobre el papel que desempeñamos como consumidores y ciudadanos en la perpetuación o mitigación de esta crisis ambiental. En palabras de la bióloga marina Sylvia Earle en su última entrevista dada en televisión, la vida en la Tierra depende de la salud de nuestros océanos, pero estos océanos están en peligro. Ahora es el momento de actuar para proteger y preservar nuestros mares antes de que sea demasiado tarde. Este es un tema ciertamente muy importante. Es un tema que, aunque muchos no lo hayan visto, Seaspiracy destapa y, como lo dice, quita el velo, precisamente, frente a este consumo ilegal y frente a este, perdón, me corrijo, no es un consumo ilegal, es un consumo desmedido, donde la práctica de la pesca ilegal afecta ciertamente a un ecosistema que es supremamente frágil, un ecosistema que está balanceado por sí solo, pero con la interacción humana se ha visto en un grave peligro. Y esto no solo lo denota el documental. Adentrándonos un poco en el artículo sobre la pesca ilegal en los santuarios marinos de Latinoamérica, se destapa un capítulo aún más sombrío de la relación entre la actividad humana y la biodiversidad marina. En esos santuarios, concebidos como bastiones de conservación y refugio para algunas especies en peligro de extinción, la pesca ilegal se ha infiltrado como un flagelo corrosivo que mina todos los esfuerzos de protección. La ausencia de una regulación efectiva y la corrupción facilitan además la explotación descontrolada de estos recursos pesqueros, socavando no solo la integridad ecológica de estos ecosistemas, sino comprometiendo irremediablemente su capacidad de regeneración. Y es curioso, cuando se pone a pensar, autores como Jacques-Yves Cousteau, los cuales explican que el mar, una vez que lo toca uno, nunca lo olvida. Es una cosa de la que uno nunca se cansa de hablar, un lugar mágico y misterioso. Y considerando este punto frente a cómo el mar no te olvida, es increíble que muchas de las personas o muchos de los recuerdos que el mar tenga de nosotros sea que lo utilizamos de vertedero, que lo utilizamos para botar nuestros desechos o que simplemente lo utilizamos como nuestra despensa, donde muchas de las industrias, cuando quieren vender más atún, solo simplemente van y acaban con una población completa de atunes. Es un poco triste, la verdad. Pero así podemos ver un poco cómo se teje ese vínculo entre el documental de Seaspiracy y el estudio sobre la pesca ilegal en los santuarios marinos. Ambos nos recuerdan un tema importante y es la imperiosa necesidad de asumir una responsabilidad ambiental, colectiva, ecológica y proactiva. Porque la responsabilidad ambiental, entendida como conciencia de las implicaciones de nuestras acciones sobre el medio ambiente y la voluntad para adoptar esas medidas que mitiguen un impacto negativo,
ahora emerge como nunca antes como un pilar fundamental sobre el cual se erige la sostenibilidad de los ecosistemas marinos. Richard Carlson la explica, donde dice: la mar, una vez que ha posado su hechizo, tiene el poder de mantenernos siempre bajo su hechizo, este encanto que ha mantenido desde siempre a los marineros indefensos. El mar siempre ha sido un misterio. Ella misma explica que cómo es posible que ataquemos un medio ambiente, un ecosistema, del cual solo conocemos el 20%. Ella no alcanza a imaginar de lo que los humanos seríamos capaces si conociéramos tal vez un 30, un 50, un 80 incluso. Pero ciertamente es una pregunta que causa mucha duda, causa mucha incertidumbre, porque no sabemos el ser humano hasta dónde pueda llegar. Lo advierte David Attenborough en su última publicación en el 2016. Los océanos son los pulmones de nuestro planeta, generan la mayor parte de oxígeno que respiramos. Son fundamentales para la vida de la Tierra, pero estamos poniendo en peligro su salud de manera alarmante. Y esto no es un misterio. Si no me equivoco, hay un concepto de zonas muertas o puntos muertos en el mar, donde la producción de las algas, por los desechos donde se alimentan algunas de estas, genera que no solo pase luz, sino tampoco oxígeno. Y esto lo que hace es que se generen puntos muertos desde el punto de arriba hasta abajo y toda la sombra que se genera, donde la vida directamente marina no es viable. Entonces, esto nos hace preguntar genuinamente y nos hace reflexionar, como lo dijo precisamente Jane Goodall en su último texto en el 2022. Los océanos son la cuna de la vida, pero también son el vertedero de nuestros desperdicios y la víctima de nuestra codicia. Debemos despertar y tomar medidas para protegerlos antes de que sea demasiado tarde. Y eso me pone a reflexionar, ¿cómo es posible que el ser humano, teniendo tantas oportunidades, el nivel de ingeniería que tenemos, y todavía nuestros desechos simplemente los botamos al mar? Las industrias tecnológicas sobre todo, industrias nucleares de algunos estados, utilizan el mar simplemente como un vertedero. También se conoce que algunos puntos en México incluso, muchas de las islas fueron utilizadas como islas de prueba para artefactos nucleares y dejaron una huella imborrable no solo sobre la tierra sino también sobre el mar que rodeaba estas islas. Es increíble de verdad cómo el ser humano tiene la capacidad de ver un ecosistema que sabe que es frágil y simplemente hacer el de la vista gorda y botar todos sus desperdicios. Y creo y me uno a muchas personas a las cuales han luchado por el medio ambiente marino, luego de ver videos de tortugas a los cuales les sacan pitillos de las narices, de pingüinos que viven junto con su cabeza metida en los empaques de six-pack de cerveza. Hay muchas películas que retratan este flagelo, de cómo el ser humano llega y destruye, nunca busca un equilibrio. Incluso nos podríamos llegar a considerar una especie invasora en este mundo, una especie que nunca se sacia. En la última instancia, esta responsabilidad ambiental no es un concepto abstracto, sino un mandato ético y práctico que nos interpela en nuestra vida cotidiana. Nos convoca a reempezar nuestras elecciones como consumidores y exigir transparencia y rendición de cuenta a muchas de las industrias, gobiernos y a promover también una cultura de conservación que respete la integridad, pero sobre todo la biodiversidad de la vida marina. En nuestras manos realmente reposa un futuro fuerte, porque reposa el destino de los océanos, y es mediante la acción informada y solidaria en la cual podemos garantizar un futuro próspero y un futuro equilibrado para todos los habitantes de este planeta Tierra. Junto con Tomás, fuimos a preguntarle a muchas personas si conocían de este conflicto, si sabían de lo que sucedía en los mares, pero la mayoría simplemente se quedó en cuál era su producto de comida favorita. Vamos a verlo. Entonces, ¿sabe, por ejemplo, 5 tipos de peces? Yo creo que sí, salmón, atún, bacalao, sardinas y barco rojo. ¿Y esos cuáles cree que se ven afectados por la pesca ilegal? Yo creo que el barco rojo. El barco rojo más que todo. ¿Y qué más cree que se ve afectado un ecosistema cuando hacen pesca así con dinamita y así? Pues los minerales que contienen la dinamita, eso contamina los químicos con la que hacen la dinamita. Y cuando hacen pesca deportiva, ¿qué cree que es lo que más afecta a los peces o al ecosistema? Pues la verdad no sé mucho cómo funciona eso, pero supongo que los barcos como son mucho y muy rápidos, de pronto dañan el ecosistema. ¿Y cuál es tu animal marino favorito? Yo creería
que es el delfín. El delfín rosado o el delfín azul. El delfín azul. El delfín azul. ¿Y tú crees que él se ve perjudicado por la pesca ilegal? Claro, se ve perjudicado por la pesca ilegal. ¿Por qué crees? Bueno, porque, por ejemplo, la pesca ilegal de tiburones, ¿sí? O pesca ilegal en general, cuando tú lanzas la red, ¿sí? Quedan atascados muchos animales que no pueden salir y que son maltratados y digamos que no los tratan, no los dejan morir al lado porque no les interesa. Entonces eso también afecta. Los afecta a ellos. O sea, ¿y tú dirías que también afecta no solo como a la especie, sino a todo el ecosistema, el ciclo de reproducción del ecosistema? Claro, porque todo está interconectado. Entonces, si yo llego a afectar a una especie en general, pues afecta a todo alrededor. ¿Y sabes, por ejemplo, 5 tipos de peces que hay en Colombia? Uy, bueno. O bueno, en el mundo. En 5 el pescados. mundo, pues no sé cómo se dirán de verdad, pero pues yo sé que hay uno que es el bagre, pues el que uno come, ¿no? La trucha, va a pesar de todos los que la mojarra, el salmón, y no sé, y el pez sierra, bueno, el pez espada. ¿Y tú alguna vez has ido a pescar con tu familia o como con amigos? Sí, pero fue muy light, es decir, hay unas partes en donde hay un lago, donde controlan como esos peces que están solamente en el lago y tú pescas lo que te vas a comer. Ok, nunca fue deportivo, sino como con... Sí, igual sí, que fue tenían estanques en los que lo bastante reproducían. traumante. Sí, la verdad fue bastante traumante incluso pescarlo. Okay. ¿Y podemos saber qué estudias? ¿De qué facultad eres? Yo soy de ingeniería. Ok. Está difícil. ¿Cómo crees que un ingeniero puede ayudar al cuidado del medio ambiente? Bueno, mira que hay muchas ingenierías que pueden ayudar. Por ejemplo, la ingeniería civil se basa en la línea de agua y la línea de aguas incluso mira la calidad del río. La calidad del río influye también en las especies. Por ejemplo, en ingeniería industrial, que es lo que yo estudio, digamos que tener el buen proceso, por ejemplo, cuando fabricamos celulares, ¿sí? Está el cobre. Entonces, si uno maneja aguas o maneja incluso residuos como el mercurio y los bota al mar, ahí estás afectando también todo el ciclo. Por ejemplo, Inditex, también toda la parte de producción de ropa también afecta al agua. Entonces hay que mirarlo desde ese lado. Ok, bueno, muchas gracias. Dale. ¿A usted qué tipo de pescado o de comida de mar le gusta? Puede ser un plato, la cazuela de mariscos. ¿Y usted cómo cree que la cazuela de mariscos se va a afectar con la pesca ilegal? Uy, pues la pesca ilegal de por sí puede dañar cualquier comida que tenga que ver con el mar, porque deteriora ecosistemas, altera la reproducción de las especies. ¿Cuáles tipos de especies cree que son endémicos de Colombia? ¿En general o del mar? De mar, sí, pues, sí, de cualquiera, del río, de lo que sea. Creo que el delfín rosado. Y no, cangrejo azul creo que también. No sé si sabe, pero hace unos años la Corte dijo que la pesca deportiva era ilegal, ¿no? Que la prohibieron. ¿Usted qué opina de eso? ¿La pesca prohibida era para prohibirla o no era para tanto? No tenía ni idea. Y la verdad no sé muy bien en qué consiste la pesca deportiva. Ok, entonces pues nada, muchas gracias. Eso era todo. ¿Tu pescado favorito? Creo que el atún. Porque bien, combina con todo. Sí. O sea, ¿podemos saber de qué facultad, de qué dependencia es? Química farmacéutica. Química farmacéutica, muchas gracias. Una pregunta, ¿usted prefiere una cazuela de mariscos o un salmón? Un salmón. Un salmón. ¿Y usted cree que el salmón se ve perjudicado por la pesca ilegal? Yo pienso que sí, más de todo por la reproducción y bueno, eso también causa como la extinción de la especie si la pesca se hace como en unas dimensiones muy grandes, entonces yo pienso que sí. Y una pregunta, ¿usted es de por acá, de Colombia? No, yo soy de Rusia. Ok, ¿y no se le fue un intercambio? No, yo soy estudiante de la Javeriana Constante. De Constante, ok. Sí. ¿Y ha escuchado pronto las prácticas del fracking? ¿En Colombia o en el mundo? No, de eso yo no he escuchado. ¿Y conoces los casos de lo que llaman aguacates de sangre? No. Ok. ¿Y ha escuchado también el término especies invasoras? Sí, eso sí. ¿Y conoce algún ejemplo por acá en Latinoamérica o en el mundo? De especies invasoras, más de todo yo sé que en Rusia hay un tipo de plantas que básicamente fue, ¿cómo se dice? Que fue importado desde Estados Unidos
Y ahora básicamente lo que hace es hacer que las demás plantas ocupa el territorio de las demás plantas y afecten la reproducción de esas mismas. ¿Y usted qué estudia? Yo estudio sistemas. ¿Y cómo cree que un ingeniero de sistemas puede aportar al cuidado del medio ambiente? Yo pienso que mediante monitoreo de diferentes aspectos de la biodiversidad. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. ¿Qué prefieres? ¿Un cóctel de camarones o una mojarra? Cóctel de camarones. Ok. ¿Conoces 5 tipos de peces que hay en Colombia? Sí. ¿Los tengo que decir? Sí, sí, sí. Ok. Entonces sería la trucha, la tilapia, la mojarra, pues el camarón contaría. También, no sé, ¿cuentan los palmitos? No sé qué es un palmito. Ok. Sí, cuentan. Sí. ¿El salmón? El salmón. Y una pregunta, de esos, ¿cuáles crees que sean afectados con la pesca ilegal? Yo diría que todos, o sea, después de todos están en un ambiente marino y pues la pesca ilegal por los métodos o pues por la contaminación que puede generar, todos podrían salir afectados. ¿Y tú qué opinas de la pesca ilegal? Es que es difícil porque si es ilegal, pues uno debería estar en contra, pero de pronto... no Sí, sé. claro, pues siento que se debería regular mucho más. No es un tema que yo conozca sinceramente, pero pues tampoco es difundido, entonces no se conoce como mucha información respecto a ello, pero de todas maneras tendría un impacto ambiental grande, por lo que sí se debería como regular mucho más y poner más atención frente a ese tema y no dejarlo que no se perciba. ¿Y sobre la pesca deportiva qué sabes? No Ni tengo idea. ¿Y como pesca como hobby, gente que va un fin de semana, algo así, sabes? Sí, o sea, sé que por ejemplo hay casas afuera de Bogotá que tienen como esos, bueno, no sé cómo definir ¿Estanques? cosas técnicas, pero como estanques, donde hacen como, bueno, no sé si se llama así, criaderos de peces, y pues la gente va allá, paga y normalmente son mojarras, que pues pescan las mojarras y se las Yo hacen. escuchaba mucho de la trucha, creo que escuchaba unos de trucha. ¿No? Y por ejemplo, ¿cuál es tu animal marino favorito? El pez payaso. Ok. Bueno, yo creo que ya, muchas gracias. Bueno, ¿a ti qué te gusta más? ¿Un róbalo o de pronto una cazuela de mariscos? Pues a mí no me gustan los mariscos ni los pescados ni nada, pero como que lo que la gente más come es cazuela de mariscos. No te gusta mucho la comida de mar, pero ¿has escuchado de la pesca deportiva? No. Ah, bueno. No. No, ok. ¿Y has escuchado? Bueno, ¿y tienes algún animal favorito de mar? Me gustan mucho las medusas. Ajá. Ok. Sí, me parecen bonitas. Pues son bonitos. ¿Tú crees que las medusas pueden ver afectadas por la pesca ilegal? Pues yo creo que más como el territorio en donde están las medusas, cómo se ve afectado. Por ejemplo, si hay materiales tóxicos, no sé, derrame de petróleo, cosas así, cómo se podrían ver afectadas pues estas especies. Ok. Y ya me pensar. ¿Y cómo crees que se descompensa el ciclo del medio ambiente cuando hacen esta pesca con dinamita? O sea, sí es lo que perjudica a las medusas indirectamente, pero ¿qué crees que se sale de orden cuando hacen esa pesca? Pues la cadena alimenticia, no sé, porque pues puede ser alimento de otras especies, como estas especies se pueden alimentar de otras especies que también están como en ese riesgo. ¿Y sabes 5 tipos de pescados que hay en Colombia? Trucha, Okay. trucha, pues salmón, róbalo. Ay, De los bigotes. El bagre, ¿no? El bagre, sí. ¿Ya lo dijiste? No. Bueno, a ver. Y sardinas. Sí, sardinas. Ah. Muchas gracias. Vale. ¿Tú conoces 5 especies de peces en Colombia? No sabría decirte. Quizás. Los que se te ocurren. Los No, de la comida. Sí, estoy pensando en eso. Sería como Trucha. trucha, mojarra, Pargo. eso, Salmón. salmón. Pero Colombia produce salmón. Sí, yo creo. No sé si en... ¿Grandes cantidades? No sé si en ambientes naturales, pero sí Ok. sé que hay como estanques en los que... Es que no se fabrican, sino se reproducen Sí. es la palabra. Pero no sé si en ambiente natural. Ok. No sé, estoy seguro. Y pongamos de río Boca Chica. Boca Chica, perfecto.
¿Y tú crees que ellos se ven afectados por la pesca ilegal? Completamente. ¿Y tú qué opinas de la pesca ilegal? Por más de que es ilegal, hay gente que puede estar a favor porque, bueno, puede ser lucrativo, puede ser rentable, ¿no? Es totalmente rentable, de hecho, creo que es un negocio que tiene una alta rentabilidad, pero no justifica. O sea, para mí no tiene justificación por medio de la rentabilidad, porque a largas estás, o sea, aparte que estás teniendo un impacto negativo en el medio ambiente, no es lucrativo a largo plazo. No es lucrativo a largo plazo, ¿ok? ¿Y cuánto tiempo crees que se demora en recuperar el ciclo medioambiental cuando se ve afectada por la dinamita y esa práctica? Wow. No, al azar, no sé tampoco sé la respuesta. No, diría, no sé, 20, 30 años. 20, 30 años, ok. ¿Y has escuchado, por ejemplo, las prácticas extractivas de fracking? Eso es en el norte del país, Guajira, ¿no? Eso pasa mucho en tierra caliente. Sí. Más que nada, sí. Pero no mucho. Sé que estuvo hace un tiempo el gobierno Duque polémica por leyes, pero no. Ok. ¿Y has escuchado la pesca deportiva? Ok. Sí, pero no estoy muy familiarizada con el concepto. De acuerdo. ¿Y de pronto conoces como especies invasoras que hay en Colombia, de fauna o de flora? Los hipopótamos de Pablo Escobar, Hipopótamos, sí. el caracol africano y hay otra planta, de hecho hay una planta naranja que acá en la Javeriana se riega un montón. No sé. Sé de los eucaliptus, que uno Sí, los ve a cada también. rato, sí. Y los árboles de Monserrate, los pinos, no son de acá. Ah, Sí, ok. Y una pregunta, ¿tú qué estudias? sistemas. Y un ingeniero de sistemas, ¿cómo cree que puede ayudar al cuidado de fuentes hídricas? De fuentes hídricas. No sé, herramientas de control. Herramientas de Sí, control. herramientas de control. Ok, bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, queríamos aprovechar para preguntarle qué piensa de la pesca ilegal. La pesca ilegal, siento que esta no beneficia el ambiente, ya que pues no se tienen las medidas de seguridad a favor del ambiente, debido a que esta se, como tengo entendido, que se deben usar ciertas técnicas para que no se afecte como el ecosistema en sí, por lo que siento que debería normalizarla. Y sobre la pesca deportiva. Debatible. ¿Usted la dejaría legal o ilegal? Legal siempre y cuando como que toda la pesca, como si la cosecha, por decirlo así, se puede implementar por una buena causa. Ok, listo. Si no solo sea así, sino no solo por el ocio. No solo por el ocio. ¿Y tiene presente como que pasa en el Magdalena con los hipopótamos? No lo tengo muy presente. Pues ahí. Empezar otra situación de medio ambiente. ¿Tiene presente estos santuarios marinos que hay como por la costa caribe? ¿Cómo son para preservarlos? ¿Cómo se cuida el agua con ellos? No tengo conocimiento del tema.